Y amigos de nuestra capilla Fidelidad, el Señor me los bendiga. Mi nombre es Alejandro Garzón y me ha correspondido Josué el capítulo 12, nuestra herencia, el Señor Jesucristo. He titulado este devocional. Padre amado, te rogamos que hables a nuestros corazones, nos transformes, Señor, y nos permitas vivir tu palabra, Señor. Gracias por estos principios maravillosos que nos regalas a través de Josué. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 23 del capítulo 11 vemos cómo Josué terminó de conquistar toda la tierra y habían cesado las guerras, descansó de la guerra y había tomado posesión de todo lo que Dios le había dicho que debía tomar posesión. Ahora le correspondía entregar la herencia a la nación de Israel. De los versos 1 al 6 se mencionan los reyes derrotados por Moisés y de los versos 7 al 24 los reyes derrotados por Josué. El verso 1 dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Esta geografía nos menciona el arroyo de Arnón, que es un río que marcaba la frontera sur del territorio de Israel, entre el mismo Israel y Transjordania, y separaba a los amorreos de los moabitas. Se menciona el monte Hermón. En la Biblia aparece como la frontera norte de la tierra prometida y es un símbolo de bendición. Lo vemos en Salmos 133:3. El Arabá al oriente habla de algo que se llama el Wadi Arabá. Es una depresión geográfica que pertenece a Israel y Jordania actualmente. Es un valle desértico que se extiende por el sur de Israel y el suroeste de Jordania, desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Araba. El verso 2 nos menciona al rey Sehón, rey de los amorreos, que gobernaba desde Aroer hasta el río Arnón y la mitad de Galaad. Sehón, en Números capítulo 21, vemos cómo fue enemigo de la nación de Israel. En el verso 21 de Números 21 dice que a pesar de que Israel envió embajadores para decirle que no tomaría por los sembrados, ni iría por las viñas, ni bebería sus aguas, el verso 23 dice que Sehón no dejó pasar a Israel, sino que todo el pueblo salió contra Israel y vino Jaasa y peleó contra Israel. Este pueblo fue derrotado por Moisés y en la Biblia aparece en el verso 29 como alguien que seguía al dios Quemos. Este dios se le atribuía ser el dios de la victoria en la guerra, pero de nada le sirvió ser el Dios de la victoria ante el Dios todopoderoso de la Biblia. El verso 3 nos habla de otros límites: y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente y hasta el mar del Arabá, el mar salado al oriente por el camino de Bet Jesimot. Estos límites abarcan también la parte oriental del Arabá hasta el lago Kineret y de allí al mar del sur, que es el mar muerto, por la vía Bet Jesimot y más al sur hasta las laderas del monte de Pisgah. El verso 4 nos habla del rey Og de Basán y de los refaitas. Los refaitas, también llamados emitas, en algunas partes de la Biblia era un pueblo de gigantes que habitaban en la antigua Canaán. Fueron derrotados y sus tierras conquistadas por este Og. El verso 5 nos menciona a Basán. Es una región de la Biblia que era conocida por su fertilidad, ganadería y robles, y en la que gobernaba Og también. Pero el verso 6 termina diciéndonos que todas estas tierras y todos estos reyes fueron derrotados por Moisés y los hijos de Israel, y fueron entregadas a la nación de Israel. Dice el verso 6, la porción final, que fueron entregados a los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés. De los versos 7 al 24 veremos 31 reyes y 31 tierras de reyes. Pero antes, los límites del verso 7 al 8 habla de el Líbano hasta el monte Alac. Esto se conoce como el lado oriental del Jordán y menciona lugares como Baal Gaad, que significaba el Señor de la Fortuna. En el verso 8 menciona el Negev, que significaba un lugar seco, refiriéndose a la parte desértica del sur de Judea. El verso 8 nos menciona pueblos paganos como los eteos. De allí venía Urías, el esposo de Betsabé, que fue fiel a David. Los amorreos, que también eran idólatras. Los cananeos politeístas adoraban al dios Balaal. Los fereceos, que eran aldeanos. Heveos, que fueron de los que engañaron a Josué, puestos como siervos, venían de Gabaón en Josué 9. Y los jebuseos, que no fueron expulsados por los hijos de Judá en Josué 15, hasta que lo hizo más adelante el rey David. El verso 9 ya inicia a mencionar a Jericó y a Jai y sus reyes. Jericó, conocida como la ciudad de las palmeras, el nombre significaba fragancia, y Jai significaba la ruina o el montón. El verso 10 nos habla de Jerusalén, ciudad de paz, y de Hebrón, el sitio donde Abraham, Isaac y Jacob residieron y donde construyeron un altar. Jarmut y Laquis. Jarmut, ser alto o ensalzado, y Laquis, una fortificación y estrategia militar. Eglón y Geser oprimió a los israelitas y daba honor a un rey caracterizado por los excesos, y Geser, una ciudad importante fronteriza construida como fortaleza. En el verso 11, luego Debir y Geder. Verso 13, Debir, lo que está detrás de un santuario interno, y Geder, una pared o un lugar protegido o fortificado. Orma y Arad, destrucción y anatema. Orma, Arad, asno salvaje. Verso 14, luego en el verso 15, Libna, que significa blancura, y Adulam, que significa refugio.
Luego Maceda y Betel del verso 16, Maceda lugar de pastores y Betel casa de Dios. Tapúa y Jefer verso 17, lugar de manzanos, Tapúa y Jefer excavación o pozo de vergüenza. Afec cauce de río, fortaleza de río, Sarón llanura fértil. Madón y Hazor contención o disputa, Madón y Hazor un recinto, un lugar fortificado. Simrón Merón la torre de vigilia y Aksaf un lugar de brujería. Luego Tanak y Megido del verso 21, Tanak embaucador o engañador y Megido conflictos militares. Sedes y Jocneam del verso 22, santuario de Sedes y Jocneam, posesión construida por la gente. Dor y Goim del verso 23, pueblo o generación Dor, y Goim, pueblo o nación. Y finalmente Tirsa del verso 24, deleite o placer. Tal vez estos nombres no signifiquen nada para nadie y sean olvidados en la historia, y así ha sido. Pero es muy diferente cuando Dios pasa por esos territorios. De la misma manera pasa en nuestras vidas. Cuando caminamos una vida sin el Señor Jesucristo, nos volvemos vanos, vacíos, sin trascendencia. Al tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, cambia nuestra herencia, cambia nuestra procedencia, cambia nuestro futuro, cambia nuestro presente, cambia nuestro pasado. Entonces somos vistos no solo por los demás, ni por nosotros mismos, sino por Dios mismo, de una manera muy diferente. Mientras Jericó era una ciudad de palmeras, un ícono intrascendente, cuando vino allí Josué, pasó a ser la ciudad del inicio de la victoria de Dios. Jai, que estaba destinada a ser una ciudad de ruinas, terminó siendo parte de la historia de Dios. Jerusalén, la ciudad donde el hombre ha querido hacer paz a su manera, terminará siendo el lugar donde Cristo traiga su verdadera y única paz a este mundo. Apocalipsis 21:4 nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hebrón ya no será un lugar donde acudir como altar de patriarcas, sino que nuestro refugio mismo será Cristo Jesús. Ya no seremos ensalzados, hombres viviendo para nosotros mismos, que es lo que significa Jarmut, sino seremos parte del pueblo de Dios. Ya no seremos Laquis, un lugar de fortificación personal, sino un lugar donde haremos guerra espiritual. Eglón, ya no seremos un monumento de los excesos y el desorden, sino que seremos moderados y sabios, guiados por Cristo Jesús mismo. En Geser, ya no seremos simplemente alguien importante, sino trascendentes. En Debir, no seremos un santuario externo, sino que seremos la casa del Espíritu del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 6:9 nos dice que seremos templo del Espíritu Santo. Ya no somos Geder, que vivimos bajo la protección humana, sino que Cristo es nuestro protector, nuestro cuidador, nuestro guía. Nuestra vida ya no camina como Horma, siendo una ciudad de destrucción o anatema, sino que tendremos en cuenta esto para no considerar caminar por esas vías de destrucción. Ya no somos Arad, un lugar impetuoso e incontrolable, sino que somos sabios en considerar la palabra de Dios para obedecerla. Ya no somos Limna, que nos vestimos simplemente de blanco, sino que Jesús ha limpiado verdaderamente nuestro corazón. Salmo 51:7 dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Ya no seré o buscaré un refugio intrascendente como Adulam, sino que mi refugio es Cristo Jesús, para llevar a otros a ese mismo refugio. Ya no soy Maceda, un lugar de pastores, simplemente viviendo como un asalariado. Ahora sigo al buen pastor de Juan 10:11, quien dio la vida por nosotros. Ya no soy Betel, llamado casa de Dios, sino que Dios mismo me hace su casa. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya no soy Tapúa, un lugar de manzanos, sino que mi vida va llena de fruto del Espíritu Santo. Ya no soy Jefer, un pozo de la vergüenza. Colosenses 2:14 dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no soy pozo de vergüenza, sino de bendición, por cuanto Cristo ha transformado mi vida. Ya no soy Afec, hago grandes esfuerzos humanos intrascendentes, sino que esos grandes esfuerzos tienen propósitos eternos. Ya no soy Sarón, una llanura fértil que trae sanidad parcial, sino que conozco el poder sanador de Cristo Jesús al perdonar los pecados y hacernos nuevos a todos. Ya no soy Madón, un lugar de contención, sino que ahora soy libre del juicio de Dios. Ya no soy Hazor, donde vivo usando mis propias fortalezas, sino que soy verdaderamente fortalecido en la palabra de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. Ya no soy Simrón, que tengo astucia para el mal, ahora tengo astucia para el bien por medio de Jesús, quien me enseña. Ya no soy Aksaf, un sitio de brujería. Jesús me ha traído a su nuevo camino y a su reino. Independiente de lo que era, soy hecho nuevo porque Él lo ha dicho.
Ya no soy Taanac, vivo bajo los efectos del engañador y soy engañador. Como dice 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Soy libre del engañador, vivo bajo la libertad de Cristo Jesús. Dice Juan 8:36 que soy verdaderamente libre. Ya no soy Megiddo, un lugar donde estaré en conflictos militares y seré derrotado como todos los que se oponen a Dios. Ahora soy del equipo victorioso, del equipo ganador, el de Cristo el Señor. Ya no soy Sedes, un santuario muerto, sino que soy testigo del Dios vivo. Ya no soy Dor, una generación intrascendente que nace, crece y muere. Por la gracia de Dios, Deuteronomio 7:9 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ya no soy simplemente Goim, un pueblo. Ahora soy pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9 dice que soy nación santa, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no seré Tirsa, que vive para el deleite o el placer intrascendente. Ahora vivo bajo el gozo de tener a Cristo. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos. Hermanos y amigos, la nación de Israel recibió su herencia. Cada tribu recibió la parte que le correspondía de la heredad, porque Dios es fiel. ¿Cuánto más nos dará el Señor Jesucristo en su persona misma? Somos ricos, hermanos. Lo tenemos todo. Tenemos el gozo de conocer a Cristo Jesús. Somos hecho nuevo pacto por lo que hizo en la cruz. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos testigos del Dios vivo. Somos símbolo de Él, de su belleza y fertilidad. Estamos en el equipo victorioso. Somos verdaderamente libres. Somos nuevo comienzo en Cristo. Actuamos con astucia para el bien, somos libres del juicio de Dios, podemos llevar a la gente al poder sanador de Cristo total en el perdón de pecados. Hacemos propósitos eternos para el pueblo de Dios. Dios me hace su casa, lo tenemos a Él por refugio, vivimos bajo la guía del buen pastor. Ahora somos sabios en considerar al Señor para obedecer. Somos fortaleza en Él por su gracia, somos casa del Espíritu Santo, moderados y sabios. Un lugar donde peleamos guerras espirituales y parte del pueblo del Dios edificador. Cuánta herencia y cuánta bendición has traído a nuestras vidas, Señor. Lo más importante es tenerte a ti, Señor. Gracias por tanta bendición. Gracias por descubrirnos tanta riqueza a través de estos nombres, Señor. 33 nombres, por ver todo lo que nos has dado. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por este devocional. Gracias por las riquezas que has traído a nuestras vidas, donde descubrimos que tú eres nuestra herencia, Señor. Permítenos destapar toda esta bendición que has traído, simplemente porque un día decidimos reconocerte como nuestro Señor y Salvador, anhelando tu regreso, Señor, y poder ser parte de este reino que tú quieres que tenga más personas que se agreguen allí para disfrutar de tu presencia, Señor, y ser exentos de tu juicio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravillosa semana para todos.